vamos a estar dándole continuidad justamente a este escenario con el panel empresarial junto a Bayer. Vamos a invitar a subir a este escenario. Les pido por favor si pueden tomar asiento. Hay gente que todavía está de pie en los pasillos. Así podemos comenzar. Gracias por ubicarse y sobre todo por el silencio para poder escuchar a los panelistas, a este panel empresarial conformado por imaginadores y por los presentadores, por supuesto, los entrevistadores. Es entrevistador de este panel Maximiliano Montenegro, reconocido periodista, conductor, panelista en Animales Sueltos, Plan M, economista. Maximiliano, es un gusto recibirte en este escenario, Maxi. Buenas tardes. Adelante. Será también presentador de este panel o entrevistador Daniel Aprile, director periodístico de AgroLink. Trabaja en C5N, Radio 10, Radio Colonia. Daniel, es un gusto recibirte. Bienvenido. Gracias. A Este Imagina. Muchas gracias. Los imaginadores del panel: Eduardo Bastista, CEO de Plaza Logística, proveedor de Mercado Libre. Eduardo, buenas tardes, bienvenido. El aplauso, por supuesto, para recibirlos en este escenario, a quienes conforman este panel empresarial. Delia Flores, empresaria, fundadora del grupo Delia Flores, presidenta de GEMA, el Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas. Delia, bienvenida. Es un gusto recibirte. Buenas tardes. También Luciano Biglione, director de Asuntos Públicos y Sustentabilidad Bayer, Cono Sur. Luciano, buenas tardes. Ezequiel Díez Peña, gerente del proyecto Bioelectrify, Tecnologías y Energías Renovables. Ezequiel, buenas tardes, bienvenido. Maxi, Daniel, de ustedes es la palabra. Bueno, muchas gracias por estar acá todavía. Estoy haciendo horas extras, así que es un gusto volver a verlo de nuevo. Vamos con Daniel a moderar este panel que me parece muy interesante, súper interesante para nuestro público más joven, porque bueno, son todos emprendedores, empresarios, que tiene cada uno una historia distinta para contar en la nueva economía, ¿no? En lo que estamos hablando, más allá de la coyuntura y lo que discutíamos con Sucho o con Tombolini, si llegamos o no llegamos o cómo llegamos. La Argentina sigue y los emprendedores van a estar acá el año que viene, dentro de 5 o 10 años, y eso es lo importante. Entonces, vamos a tratar de aprovechar la experiencia de cada uno para que nos cuenten justamente cómo se están insertando en esta nueva economía. Si les parece, les propongo lo siguiente, que cada uno empiece contando brevemente, en un minuto, cómo es su empresa y a qué se dedica especialmente. ¿Querés comenzar vos, Delia? Empezamos bueno, con mucho gusto. Delia Flores. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la Fundación FADA y al Congreso Imagina por esta propuesta. Realmente me encantó el eslogan, Solo Juntos. Me encantó la propuesta, así que estoy feliz de estar aquí. Soy Delia Flores, empresaria oriunda de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Mi profesión originaria es la de despachante de aduana, empresaria hoy del transporte internacional de cargas en Argentina y en Brasil. Me dedico al comercio exterior, a brindar servicios al comercio exterior. Soy una pyme. Por otro lado, en el 2009 fundé una asociación de mujeres empresarias que se llama GEMA, Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas, que es una asociación nacional que agrupa empresarias, emprendedoras y profesionales independientes en todo el país. Trabajamos mucho para fortalecer el desarrollo de la mujer empresaria y emprendedora,
para brindarles herramientas, para capacitarlas, para trabajar mucho en networking, en alianzas, en asociatividad y también para enseñarlas y ayudarlas a internacionalizarse en este nuevo programa Argentina Exporta. Estamos trabajando mucho también fortaleciendo las exportaciones y ayudándolas a internacionalizar a sus empresas. Eduardo, de Plaza Logística. Bueno, yo soy Eduardo Bastita. Hace 10 años fundé una empresa con un amigo que se llama Plaza Logística. Y hace 10 años también estuve ahí en los inicios de FADA apoyando al equipo con ese sueño que me comentaban desde el primer momento, que venía desde Río Cuarto. Yo estaba en Buenos Aires. Así que la verdad que una alegría cuando me llegó la invitación y venir acá a contar la experiencia y ver todo lo que creció FADA, que en ese momento era un sueño, igual que Plaza Logística. La verdad que es una doble alegría para mí. Plaza Logística es una compañía que se dedica a hacer inversiones en parques logísticos multicliente. Nosotros proveemos de infraestructura logística a nuestros clientes. Somos los que invertimos en esos grandes centros de distribución, esas grandes naves industriales y logísticas que muchas veces vemos cuando pasamos por las rutas, por las autopistas, sobre todo en Buenos Aires, pero también se ven algunas en Córdoba. Y tenemos actualmente 7 parques logísticos, 4 en zona norte del Gran Buenos Aires, 3 en zona sur. Sumamos unos 400.000 metros cuadrados cubiertos, ¿no?, entre los 7 parques. Luciano, de Bayer. Bueno, hola, sí. Me dijeron que es bueno, Luciano, porque es de Bayer. Eso dicen. Este era un chiste de mi juventud, de hace 20, 30 años, ya no está muy vigente. El público nuevo no sé si lo tiene. Ya cuando se renueva el público no funciona. Me parece, a ver, Bayer, así como la conocemos, no necesita demasiada presentación, porque todos la conocen, digamos, por los productos medicinales, pero lo que no muchos saben es que hasta hace poco el 50% del negocio de Bayer era el agro, era el mercado agropecuario. Y hoy por hoy el 85% del negocio de Bayer acá en la Argentina es el campo, en todo, desde la producción de agroquímicos, semillas, biotecnologías y nuevas tecnologías. Con lo cual, digamos, es un poco por ahí donde viene la evolución y donde Bayer ve la importancia de la Argentina como país en el mundo y cómo se debería insertar Argentina en el mundo desde la visión de una compañía. Bien, y finalmente lo tenemos a Ezequiel, de Bioelectrify, y te pido que no me hagas quedar mal, como me anticipaste que me ibas a hacer quedar mal, así que después vamos a arreglar cuentas. Contanos. Bueno, mi nombre es Ezequiel Despeña, muchas gracias por la invitación, FADA y Congreso Imagina. Estuve 7 años viviendo afuera, soy licenciado acá en la Universidad Pontificia de Argentina en Buenos Aires. Luego me fui a estudiar un MBA a los Estados Unidos. Pasé también por Suiza, que ahí es donde empiezo mis orígenes de concientización por el tema de energías renovables, que luego voy a explicar un poquito más. Y terminé en España, pero bueno, hace ya 2 años empezó a surgir toda esta idea de promover las energías renovables. Es un proyecto que me interesó muchísimo, entonces pegué mi vuelta a la Argentina, abandonando la comodidad que tenía, ganando, bueno, hoy estuvimos hablando mucho del dólar y euros, así que bueno, la comodidad esa, para poner mucha fuerza en este proyecto. Básicamente, Bioelectrify, como se llama, es una plataforma creada en base a blockchain que permite a empresas y consumidores certificar energía renovable. Luego ya voy a ir más en detalle, pero ese es el resumen en 1 minuto. Bueno, para comenzar con Delia otra vez, a ver, la temática femenina que está avanzando mucho, afortunadamente, en muchos aspectos en la sociedad, como parte de la propia empresa, pero también como parte de GEMA. ¿Qué crees que ocurre, Delia, con la mujer y cómo está tomada la mujer dentro de las empresas, digamos? Porque me imagino que por algo surge en algún momento GEMA, como para empezar a darle más visibilidad a la enorme cantidad de mujeres que son acá en la Argentina emprendedoras o empresarias. Bueno, depende convengamos que no es lo mismo hoy que cuando yo empecé. ¿Cuándo empezaron? Con GEMA. GEMA fundamos en el 2009. Este año cumplimos 10 años.
Cambiaron muchas cosas desde 2009 hasta hoy. Cambiamos entre todas, sí, sí. Esto se trata de poner desde distintos ámbitos, de ir poniendo nuestros granitos de arena para ir produciendo este cambio, que es básicamente cambiar los mandatos culturales, los mandatos sociales, los estereotipos, los roles, los rótulos asignados, es decir, toda esa cosa mental que quizás que traemos, que heredamos de nuestros padres y todo, es ir rompiendo con todos esos rótulos, digamos, ¿no? Y no que esta tarea es de hombre, ¿cómo puede ser que lo haga una mujer? No, vos no sé si vas a andar bien, ese tipo de cosas, ¿no? Y lo mismo en emprendimientos, es decir, emprender era hasta no hace mucho era una cosa de hombres, un hombre empresario, el empresario o el ejecutivo era un hombre. Eso quizás estaba en el imaginario, en el ideario. De eso se trata GEMA, como tantas otras organizaciones. Nosotros trabajamos mucho con el gremialismo empresario de género y desde ahí realizamos todo tipo de actividades como para ayudar a ese desarrollo de la mujer, para animarlas, para darles herramientas, para articular en distintas actividades. Y como les decía antes, se genera a través de esta actividad de GEMA y del inmenso potencial que tenemos, se genera un gran entusiasmo y nos motivamos. El hecho de compartir espacios, de compartir desafíos, de sentir que no estamos solas, eso genera mucha motivación y mucha inspiración para otras mujeres. Quiero hacer una pregunta a Eduardo, de Plaza Logística, porque siempre que un emprendedor empieza diciendo, hace 10 años con un amigo se nos ocurrió, a mí me pasa por la cabeza, ¿cómo no se me ocurrió? Digamos, ¿cómo no tuve esa idea? Y mirá lo bien que les está yendo, ¿no? Cada vez que hablo con un emprendedor me pasa eso, ¿no? Esto de crear empresas en tan poquito tiempo y tener un presente tan bueno, ¿no? Tan exitoso. Tu experiencia como emprendedor en Argentina, que siempre resulta raro, y también en un sector como la logística, que está siempre en la agenda pública pero nunca se logra abordar. Todos los gobiernos que dicen, cuando estábamos discutiendo acá en la mesa anterior de la competitividad y de cómo lograr competitividad no solamente con el salto del dólar, bueno, hay que abaratar los costos y siempre se mira que los costos de la logística en la Argentina son muy caros. Está en la agenda de todos los gobiernos. Muy pocas veces se logra efectivamente ese camino trazado. Entonces, te pregunto las dos cosas. Tu experiencia de emprendedor en Argentina y el tema de cómo abaratar costos de logística. Vieron que dicen que muchos del mundo emprendedor hablan de este concepto de la frustración y la resiliencia, ¿no? Lamentablemente en mi caso fue exactamente así. O sea, yo arranqué empresas en varios rubros distintos, tuve mi página web, tuve mi delivery de bebidas que creció bastante, lamentablemente. Llegamos a tener 4 locales, Capone se llamaba, distribuíamos bebidas a la noche en la ciudad de Buenos Aires, teníamos 80 motos. Fue un caos cuando nos dimos cuenta que no podíamos competir contra el kiosquito que sacaba con 2 motos en negro, lo despachaba, y nosotros con toda la escala, call center, todo formal, todo prolijo, no podíamos competir contra la informalidad, ¿no? Y eso fue un golpazo de frustración. Tuve en un momento, antes de Capone, un pulsito de siembra, así que estuve dentro de lo que fue el sector agropecuario, que me encantó. Pero lo de Capone para mí fue un golpe durísimo, porque ahí dije, realmente no se puede. O sea, es el sándwich, ¿no? En Argentina tenés grandes empresas consolidadas, monopolios de un lado, en el otro lado los informales. El que quiere estar en el medio es imposible, porque tenés la competencia desleal de unos y de otros, y un Estado que, viendo esa realidad, en lugar de acompañar al mediano que necesita crecer, lo que ha hecho sistémicamente es decir, los mercados están consolidados, aún en buena fe, aumento de impuestos, aumento de regulación, y hacen más imposible que existan empresas en el medio, ¿no? Con esa terrible visión me quería ir afuera. Entonces, como yo me quería ir afuera, hablo con un amigo estadounidense, que teníamos una prima mía, se había casado con un primo de él, nos habíamos hecho amigos a los 10 años,
Y le digo, Benji, me quiero ir a estudiar afuera, ¿qué me recomendás? Empiezo con el GMAT para cosas. Me dice, vos estás loco. Dice, tenemos que hacer cosas en Latinoamérica. Era un gringo raro que quería salir a hacer cosas a Latinoamérica. Así que nos chocamos con mi amigo. Él quería venir, yo quería irme. Y en un momento él me dijo, che, pero pará, en Argentina, activos reales, inversiones de muy largo plazo. Y ahí le dije, puede ser. Le digo, pasa que hay que conseguir el capital. Pero puede ser. Ahí empezamos a mirar negocios en el agro con esa dinámica de largo plazo. Pensamos en transformación de tierra, ¿no? Tierra con acceso a agua no desarrollada para instalar riego. Y casi de casualidad, mirando el negocio de oficinas, detectamos que había una cosa parecida a las oficinas, que eran los depósitos, que tenía mucho menos glamour, pero que nos empezó a gustar mucho más cuando empezamos a entender que el futuro que tenía desde el punto de vista de la infraestructura logística era enorme, ¿no? Y el desafío era el fondeo y el financiamiento. Así que empezamos con unos primeros valientes a hacer algunos negocios chicos, siempre apostando a una renovación de la confianza. OPIC, que es el que ahora está por todos los medios, es una agencia del gobierno federal de Estados Unidos, nos confió un primer préstamo en Argentina, nunca habían prestado en Argentina, en 2011. Fue un préstamo de $10 millones a 11 años. Y ese préstamo, que fue gracias a una oficial venezolana de crédito divina, ya estaba cerca de retirarse, que se puso la camiseta nuestra y dijo, los quiero ayudar, abrió a Argentina como destino de fondeo y nos hizo ese préstamo, nos abrió las puertas de los organismos multilaterales de crédito. O sea, desde 2011 nosotros estamos con créditos del Banco Interamericano, de OPIC, que nos permiten, aún en contextos adversos, fondear inversiones de muy largo plazo. Yendo rápidamente a tu segunda pregunta, ¿qué hace falta? Lo mismo que en cualquier ámbito. Mientras no prosperen los negocios medianos, mientras no haya lugar para que las empresas pequeñas y medianas crezcan, en todos los rubros, bancario, infraestructura, hasta los que no se piensa que son para medianas y pequeñas, también lo son. No hay forma que las cosas se solucionen. 2 o 3 desde arriba no lo pueden solucionar. Mientras no le demos las herramientas a los 44 millones para que salgamos los 44 millones a empujar, no vamos a salir adelante, ¿no? Esa es para mí la clave. O sea, la respuesta a tu segunda pregunta tiene que ver con la primera. Para mí necesitamos, de alguna manera creativa, porque estamos medio entrampados, crear condiciones para que las pequeñas y medianas empresas puedan desarrollarse en el país, ¿no? Luciano, de Bayer, ustedes trabajan mucho con la sustentabilidad. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué entiende una empresa grande como Bayer por sustentabilidad y cómo la aplica acá en Argentina? Se habló, en el panel anterior también se habló mucho de la importancia de la sustentabilidad y en el agro también sobre todo. Y nosotros lo vemos desde todos lados, desde cuando empezamos a hacer nuestros primeros ensayos hasta cómo se cuidan los campos y la rotación y la captura de carbono, etcétera, etcétera. Pero también, y ahora escuchándolo a él, también socialmente y cuál es el rol que por ahí deben cumplir las grandes empresas para con la sociedad y para con las medianas empresas y chicas empresas. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto con Casilda y no le voy a esquivar al bulto. Hay muchos temas con el tema de aplicaciones de agroquímicos en las zonas periurbanas, etcétera. Y mucho de esto también se genera porque la gente no conoce qué es lo que pasa, no tiene por qué conocerlo, y cuando ve un mosquito, un avión, etcétera, volando por ahí, tiene sus reparos y es lógico que pase. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos desarrollando con una empresa nacional, Unimap, con un producto que se llama Acronex, para que la Municipalidad de Casilda pueda tener el control de todas las aplicaciones que se hacen en el periurbano. ¿Lo certifican? No es que lo certifican, sino que además, a través de un programa, un celular, puede estar viendo qué máquinas están aplicando, qué están aplicando, si pueden aplicar, si no pueden aplicar, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, estamos ayudando a una empresa, digamos, desarrolladores locales acá de la provincia de Santa Fe, y dándole también a la sociedad control sobre qué es lo que se está haciendo en el campo. Lo cual, digamos, vemos la sustentabilidad de diferentes ámbitos. Estamos trabajando en lo que son las buenas prácticas agrícolas o mismo lo que es la recuperación de envases vacíos. Con lo cual hay muchísimas etapas en las cuales una empresa del tamaño de Bayer se tiene que hacer cargo de muchas de las cosas que hace. Ezequiel, bueno,
Contanos de qué se trata esto de las energías sustentables, que está muy de moda, y cuál es el proyecto que ustedes están a punto de lanzar al mercado. Bueno, déjame explicártelo para poder hablar de esto de certificado de energía verde, un poquito, por ejemplo, poniendo este ejemplo de vaso de agua, ¿no? Si yo ahora te quiero vender este vaso de agua por 100 pesos, vos me lo podés comprar, ¿correcto? En el momento que yo pongo este vaso de agua acá y me lo querés comprar, ¿cómo haces? No se puede, ¿correcto? En el sistema eléctrico hoy por hoy pasa exactamente lo mismo. Vamos a decir, yo hoy cuando prendo la luz en mi casa, no sé si estoy consumiendo energía verde o energía roja, para decirlo de una forma, ¿no? Energía renovable o no. ¿Qué pasa si yo, Ezequiel, quiero consumir que 100% de mi electricidad que consumo, vamos a decir, 100 kilowatts al mes, sea renovable? ¿Cómo hago eso? Ahí es donde entra Bioelectrify. Bioelectrify lo que va a hacer es en el origen, en las empresas generadoras, nosotros vamos a certificar esa energía que se produce verde. Y esos certificados somos los que ofrecemos a empresas o consumidores. ¿Se entiende? O sea, básicamente, eso nosotros lo que vamos a vender es el beneficio ambiental, por ejemplo, para una empresa, vamos a decir Mercado Libre, que es la gran empresa hoy por hoy en Argentina, ¿no? Que quiera decir, ok, 100% de mi energía hoy por hoy es renovable. ¿Cómo hace Mercado Libre? Instala paneles solares en sus techos, o Bioelectrify podría ser otra opción, comprando a nosotros los certificados. Muy interesante. A ver, avanzá un poquito ahí con este tema de la huella de carbono. Me dijiste que me ibas a hacer quedar mal, así que pasémoslo rápido este momento. ¿De qué se trata? Bueno, a ver, primero que nada me gustaría consultar en el público, porque esto también es parte de nuestro proyecto, a ver cuántos saben qué es la huella de carbono, si pueden levantar la mano. Están informados. Diría un... Estuvieron entrando todos al portal de FADA, ese es el problema. Bueno, básicamente, o sea, cada día, o sea, nosotros nos subimos a un colectivo, viajamos en avión, consumimos lo que más nos gusta, que es la carne. Estamos generando una huella, estamos emitiendo gases de efecto invernadero, dióxido de carbono. O sea, todos los seres humanos generamos una huella de carbono en nuestro día a día, ¿correcto? Y esto genera lo que todos sabemos, calentamiento global, ¿no? Si te parece, Maxi, pasamos a la encuesta que hicimos, si pueden poner las slides. Entonces, bueno, esto es una encuesta, es una calculadora que utilizamos nosotros porque, ¿qué pasa? O sea, los principales desafíos que tenemos en Bioelectrify no es la concientización. Yo viví en Suiza mucho tiempo y antes de llegar a Suiza, o sea, para mí reciclar no sabía casi lo que es el significado de la palabra, ¿no? Viviendo en Suiza casi 3 años, ahí digamos, era imposible, o sea, vos no podías decir que no reciclabas, era mala palabra. Eso es lo que pasa con los suizos. Entonces eso fue generando una concientización de mi lado, digamos que me llevó tiempo, ¿cierto? Y cuando estamos en este proyecto, uno de los desafíos que se plantea es, ok, concientizar, ¿no? O sea, que sepamos concientizar de que todas nuestras actividades generan una huella de carbono, ¿no? Entonces, investigando, lo que descubrimos es que uno puede medir inclusive su huella de carbono a través de calculadoras. Entonces decidimos generar este tipo de calculadoras para incluirla en el website, para que la gente también pueda hacer sus análisis y calcular cuál es su huella de carbono. Así que, bueno, la primera pregunta, por ejemplo, es vuelos, ¿no? ¿Qué distancias viajás en avión cada año? Y acá, bueno, la respuesta fue de 60 horas, que son básicamente 3 viajes internacionales a los Estados Unidos, por ejemplo. Pueden ser también muchos vuelos locales. Por ejemplo, yo viajo mucho acá a Río Cuarto y ya sumé este año también, no 60, pero tal vez la mitad, ¿no? Si pasamos a la siguiente pregunta. Alimentación. ¿Con qué frecuencia comés productos de origen animal? Bueno, acá en Argentina la respuesta va a ser muy alta, obviamente. Nos encanta la carne. Entonces, en este caso, bueno, la respuesta es frecuentemente. No solamente incluye, o sea, la carne, también el queso, los huevos, todo ese tipo de alimentos, o sea, genera una huella de carbono muy alta, ¿no? La próxima pregunta, por favor. Transporte particular. ¿Qué distancia semanal recorres en tu auto? 600 kilómetros, eso es... Hay muchas personas que hoy por hoy tal vez viven en Buenos Aires o viven en Córdoba y tienen que viajar hacia Buenos Aires acá. 600 kilómetros es solo
un viaje de ida, ¿no? De Buenos Aires a Córdoba, por ejemplo, en este caso, bueno, la distancia semanal 600 kilómetros. Próxima pregunta, por favor. Transporte público, en este caso la respuesta fue 0, o sea, ¿qué distancia viajar en transporte público? Eso puede ser para una persona que le gusta mucho el auto y no le gusta subirse mucho a colectivo, ¿cierto? Próxima pregunta. Bueno, ¿cuántos kilowatts de energía eléctrica consumimos por año? Estas son las preguntas que incluimos, en el cual bueno, damos la posibilidad al usuario de elegir en qué provincia vive, porque muchos de nosotros no sabemos cuál es nuestro consumo eléctrico, ¿no? Entonces le damos la opción a elegir, salvo que una persona quiera ir a la factura de Enedor, de Sur, lo que sea, y poner el consumo eléctrico. En este caso, 721 kilowatts, que es, para que ustedes entiendan, es más o menos el consumo anual que tiene un individuo acá en Argentina. Bueno, ahora vamos a los resultados. En base a todas estas respuestas, que es lo que le comentaba, ¿no? De que todo este tipo de actividades genera una huella de carbono, nosotros damos un resultado. En este caso, el resultado lo que indica es, bueno, si todo el mundo viviera como nosotros, necesitaríamos 5.36 tierras. ¿Qué significa esto de 5.36 tierras? Y ahí es donde viene el tema de la huella de carbono, ¿no? Que les expliqué, que es los gases de efecto invernadero. Esto siempre mide en cantidad de hectáreas que uno necesita para vivir, para poder satisfacer todos sus consumos, ¿no? En este caso, como los viajes en avión eran muchos, es 5.36 tierras. ¿Qué significa esto? Si todos vivirían de la misma forma que acabamos de responder esta pregunta, no nos alcanzaría con un solo planeta. Necesitaríamos 5.36 planetas, que es una bestialidad. Bueno, quiero decir en defensa mía, porque yo fui el que respondí todas estas preguntas, que le digo a los chicos que apaguen la luz todos los días. En casa voy ambiente, Ese es tu granito de por arena. ambiente diciéndole apaguen la luz, chicos. Ahora me dicen que estoy destruyendo el planeta. Pero bueno, está Perdón, bien. Maxi, perdón. Pero bueno, para entender un poquito, estos 5.36 tierras, el consumo promedio de la Argentina es 2.2. Este consumo es uno de los consumos más altos. La gente que vive en Estados Unidos tiene este tipo de consumo. Y esto es únicamente sustentable porque hay gente que tiene un nivel de vida más bajo, ¿no? Que consume menos alimentos o viaja menos en avión. Porque si todos viviríamos de esta forma, o sea, el planeta que tenemos hoy por hoy no nos alcanza, ¿no? Me gustaría una pregunta para todos, en realidad, y la puede comenzar respondiendo Eduardo. ¿De qué...? A ver, tenemos un contexto que es económico difícil, eso lo han hablado hoy más temprano Maxi y otros especialistas. Tenemos un contexto que incluso hasta desde lo político también es complejo. ¿Qué consideran ustedes que, como empresarios, han hecho bien? O también te pregunto y les pregunto, ¿cómo se hace para mirar en un contexto de crisis a largo plazo? ¿O cómo transformar eso en una oportunidad, si es que se puede? Es una buena pregunta. Yo creo que en buena medida Plaza Logística nace con este desafío, ¿no? Que es poder invertir, poder crecer en contextos difíciles. El contexto que había para obtener financiamiento, capitales, inversores en 2009, 2010, 2011 era igual o peor que el que por ahí hubo este año, ¿no? Nosotros hace pocos días firmamos un nuevo préstamo con OPIC, con uno de los organismos multilaterales que nos venía acompañando. Nos habíamos de alguna manera destetado de ellos, estábamos fondeándonos con el mercado de capitales local, con préstamos bancarios locales. Ahora, bueno, volvimos a nuestro FMI, pero siempre tuvimos esa puerta abierta, ¿no? La clave para nosotros siempre es tener todas las puertas abiertas para que cuando viene el momento de dificultad poder sobrellevarlo, ¿no? Elia. Sí, estamos en un contexto difícil, pero hemos pasado peores. Y permanecer y tener esa trayectoria y continuar ininterrumpidamente es todo un desafío para el empresario PYME. Para cualquier empresa en Argentina. Para cualquier empresa, decir pero que tiene pero 20, digamos 30 que años es... Sí, hay que pasar lo saca por... como a relucir. Sí, son gocardas que uno Totalmente. lleva. Totalmente. Pero bueno, convengamos que las multinacionales tienen Otra espalda. otra espalda. Mira, hay dos palabras que yo veo que se repiten, no solamente en mi propia experiencia, sino en empresas que veo que trascienden, que crecen, que son innovación e inversión. Si uno innova,
¿qué logra? Estar siempre adelante. Y después los otros te van a copiar o van a tratar de innovar también, pero vos siempre cuando innovás estás un paso adelante. Y cuando invertís creces. Es decir, acá hay dos cosas clave. La inversión también en este momento es clave y hay herramientas. Entonces, ahí está la parte complementaria que sería buscar permanentemente, capacitar y buscar de qué manera invertir, porque también para hacer una pyme no es fácil invertir porque hacen falta recursos económicos. Entonces, bueno, nos encontramos con el tema de la financiación, las tasas altas. Bueno, para eso ya estuvo el panel económico antes. Pero nos encontramos con esos desafíos y uno tiene que estar en la búsqueda permanente. Yo me reúno, hace unos días estuve reunida con el ejecutivo de la cuenta del banco y no, porque ahora tenemos las SGR, es decir, hay que buscar ese tipo de herramientas para que una empresa pyme pueda invertir y pueda crecer, porque si no, desapareces. Para mí esas son dos cosas muy importantes. Y después buscar permanentemente la creatividad, el buscar qué nuevas cosas, bueno, la innovación. Yo creo que esos son los dos grandes desafíos. Y después hemos pasado por muchas crisis. Delia, ¿son importantes las pymes en términos de competitividad? En un mercado tan cambiante, digamos, donde hace un año tenías el dólar a 20, ahora lo tenés a 40 y pico. La tasa de interés la tenías en, qué sé yo, ya me acuerdo, pero la tenías en 30 seguro, abajo de 30. Estamos discutiendo si no habían que bajarla a 25 y la tenés en 70 y pico. Y lo que sí es la constante, tenés una carga impositiva que tal vez duplica la de cada vez más los fuerte. países de la región. Sí. Básicamente los muy abiertos al comercio exterior, como el caso de Chile. Entonces, en ese contexto, ¿cómo logran competitividad las pymes? En el mercado internacional, ¿no? En la exportación. Mira, hace unos días en otro congreso así escuché algo que me gustó, la metáfora. Uno en este momento se tiene que poner lindo para atraer al inversor, para atraer a los bancos, es decir, ser prolijos. Ya no va más el argentino, la empresa chanta de las medias, de las cosas, no. Hoy hay que ser prolijos en todos los sentidos, tener la empresa sana, la información está muy cruzada. Entonces hoy se requiere, fundamental es ser prolijo y tener una empresa sana. Esa es una de las cosas. Y sí, hay que estar lidiando permanentemente con la incertidumbre. Yo estoy en comercio exterior, imagínate que a fines del 2015 sacaban las retenciones a las exportaciones, ponían el tipo de cambio, un tipo de cambio real, porque el otro no existía, era ficticio. Unos meses, años después, vuelven a poner las retenciones a las exportaciones, cosa que somos el único país del mundo que debemos ser que cobra para exportar. Eso es una cosa increíble. De la noche a la mañana quintuplican la tasa de estadística para las importaciones. Imagínate vos, el empresario pyme, grande, el que sea, que tiene un negocio ahí ya a punto de embarcar en el puerto de origen, y que de repente le quintuplican un impuesto. Es decir, eso te estresa y nos quita afuera, porque también, la verdad que participo mucho de congresos internacionales, de misiones comerciales, y la poca credibilidad que tenemos afuera es debido a esto, a estos cambios de timón, golpes de timón de la noche a la mañana, que nos saca a nosotros del contexto y que nos hace permanentemente estar lidiando con un estrés increíble. Y también nos están viendo de afuera y dicen, ¡ay, otra vez! Hay muchos, sí, pero realmente nosotros finalmente logramos tener, ser empresario aquí en la Argentina es tener una resiliencia increíble y es casi como ser malabarista, como dice Pescarmona. En este punto creo claramente que el empresario micro pyme, mini pyme la tiene más difícil. Pero una empresa como Bayer tampoco escapa a las generales de la ley. Nosotros estamos constantemente compitiendo con otras sucursales de Bayer en el mundo para obtener inversiones, para que no nos saquen plantas, se elevan los costos del país
Y hoy las empresas funcionan así, van viendo dónde alocar sus recursos según los costos y la productividad que ese costo o que esa inversión les da. Entonces, constantemente nosotros estamos acá defendiendo las plantas que tenemos en Pilar, en Zárate, en Rojas, etcétera, pues están viendo, digamos, qué es lo que pasa, y nosotros lo que decimos siempre es: mírennos como una película, Argentina. No nos miren año a año, porque si nos miran año a año, levantan todo y se van. Pero es así, digamos, un poco, cuando nosotros tenemos que remitir a Alemania y discutir el porqué de seguir invirtiendo en el país, o por qué no levantar plantas del país. Eso es muy importante para nosotros también. Digamos, lo importante es ver a largo plazo. Hay momentos, y me imagino siendo un pequeño empresario, que decís, no la puedo mirar más allá de 3 meses. Ya estoy ahogado con sueldos, cargas, juicios, impuestos, etcétera, etcétera, que me cambian las cosas. En este caso, una gran empresa internacional por ahí tiene otro tipo de espalda, es verdad. Pero no somos ajenos a la realidad del país, y más siendo que en este caso Bayer se financia localmente. Nosotros nos financiamos enteramente acá en el país. Ahora, tengo una pregunta, una para Eduardo y otra para Ezequiel, que están en el espejo, ¿no? Claramente en el mercado lo que priva principalmente es la señal de precios. Te contratan o te compran si sos más barato. Y te quiero preguntar, Eduardo, justamente por qué tienen éxito con este proyecto de Plaza Logística cuando terminan siendo clientes tuyos empresas que me imagino deben tener una logística pero fenomenal, digamos, porque se han dedicado a eso, a la distribución en escala. Entonces, lo primero que deben haber hecho esas empresas cuando planearon el negocio, estando en Mercado Libre, pero también, qué sé yo, obviamente los grandes supermercados, los grandes distribuidores en la Argentina, lo primero que pensaban era en la logística. Entonces, ¿cómo puede ser que vos te metas en ese mercado? ¿Qué es lo que ofreces a esas empresas que ya se vienen especializando en eso? Y después le voy a preguntar a Ezequiel, porque es al revés. Ezequiel está apuntando a algo que no viene con la señal de precios, sino que viene algo que está por fuera de la señal de mercado, que es por qué alguien compraría, porque le genera conciencia que Montenegro está destruyendo el planeta, un certificado que diga que viene una energía renovable. ¿Por qué alguien querría ese certificado si lo único que le importa al empresario o al consumidor, en principio, y lo estudié yo en la facultad, es la señal de precios? Sí, es una buena pregunta. Nosotros, la demanda nuestra tiene como 3 grandes factores, ¿no? Un factor que debería venir del crecimiento de los flujos logísticos, de que en el país se muevan más cosas. Esa demanda no está, pero no estuvo en los últimos 20 años en el país, ni esperamos que esté en los próximos años. Es un país que se agranda y que no se ha agrandado, digamos. Sí, no hay un crecimiento de flujos logísticos, prácticamente es imperceptible desde 1997, digamos, que estamos manejando prácticamente el mismo movimiento de cosas dentro del país. Lo que sí hay es una gran demanda de mejorar lo que tenían las compañías antes de que nosotros hiciéramos las inversiones que hicimos. O sea, hay muchas empresas en Argentina, todavía hoy en día, que están operando en forma incómoda, ineficiente, con sus operaciones atomizadas en varios galpones viejos, ¿no? Sin medidas de seguridad adecuadas, y que tienen la idea de en algún momento mejorar eso, ¿no? El tema es que ese proyecto de mejora es fácilmente postergable. Entonces lo que pasó en Argentina durante muchos años es que se postergó. Vos llegás al pico de stock del año logístico. Cuando llegaste al pico de stock ya es tarde para pensar en toda una mudanza. Entonces lo que haces es abrir un nuevo galpón. Entonces pasaste de 5 a 6, pateaste el problema un año y cuando pase un año te volvés a enfrentar al mismo dilema. Lo que nosotros tratamos de hacer siempre es precipitar en las compañías una visión más de largo plazo. Que digan, bueno, vamos a solucionar este tema de una vez y para siempre. Consolidar en un gran centro de distribución de última generación y que además esté en un parque multicliente con un formato de clúster y resolver el tema. La nueva demanda que empieza a aparecer, pero esto es muy, muy incipiente, es la de e-commerce, ¿no? El cambio de modalidad de consumo, lo que empieza a hacer es que se empieza a demandar más espacios de centro de distribución bien ubicados, sobre todo en las ciudades, ¿no?
Nosotros estamos ahora, acabamos de completar la primera etapa y estamos avanzando en etapas sucesivas, lo que es el primer Fulfillment Center de Mercado Libre en Argentina. Es una obra de más de 70.000 metros cuadrados, una obra muy importante, que es una inversión nuestra y que acaba de empezar a operar. Está casi, te diría, en modo de prueba, con lo cual recién ahora estamos empezando a ver el nacimiento de un sector que el año pasado movió un paquete por habitante en todo el año y que en el mundo desarrollado ya está moviendo más de 20 paquetes por habitante. O sea que es un sector que va a crecer 20 veces, con lo cual lo que podemos ver y lo que podemos ver hacia atrás es nada, ¿no? Está todo por delante. Casi te diría que las inferencias que hacemos para lo que se viene en este sector de logística e e-commerce tiene que ver con lo que vemos en el mundo desarrollado, ¿no? Y quiero hacer un comentario respecto de lo que decías del éxito, ¿no? Cuando uno no le va tan mal, digamos, pongámoslo en esos términos, en un momento tan difícil como el que estamos pasando, la sensación es rara, ¿no? Casi diría que es una sensación difícil, ¿no? Porque yo siempre digo, el ejemplo que se me viene a la cabeza es como que uno va empujando los cadáveres, ¿no? Y más o menos sobreviviendo. Lo cierto es que en Argentina, desde hace muchos años y todavía, estamos en una economía casi de supervivencia. Yo le llamo economía de zombies. Todos nos levantamos y hacemos lo que tenemos que hacer y más o menos sobrevivimos. Pero no hemos tenido ni logramos todavía esas condiciones básicas que necesita una economía para pasar de ser, yo lo llamo el piloto de avión en turbulencia, ¿viste? Cuando estás en un avión en turbulencia, lo único que te queda hacer es rezar que el piloto haya dormido bien y más o menos la pilotee, porque no puedes hacer nada, la impotencia que tenés es muy grande, ¿no? A poder realmente poner a toda la economía a trabajar para mejorar. Para eso, no estuvimos tan lejos, tenemos que llegar a un punto de inflexión, ¿no? Ese punto de inflexión es darle moneda a la economía, que no es fácil obviamente, que tiene un montón de desafíos por detrás, pero que ese es el desafío. El desafío es darle moneda a la economía para que la economía pueda empezar a poner a los 44 millones a laburar para sacar el país adelante, ¿no? Y no ser algunas excepciones, porque nosotros realmente somos una excepción, y ser una economía de pocos, ¿no? Una economía de pocos donde la mayoría estamos como paralizados y en una situación donde no podemos realmente empujar todos para adelante, ¿no? Bueno, respondiendo a tu pregunta, o sea, cada vez la sustentabilidad está formando más parte de nuestra sociedad, ¿no? Para dar un ejemplo. Porque vos estás queriendo vender eso, digamos. Sí, lo que vendés es un certificado que pueden comprar empresas o consumidores. Correcto. Que es un certificado que te da una marca, si se quiere, no digo de conciencia, pero una marca de que se está haciendo una energía sustentable que no atenta contra el planeta. Correcto. Hoy esa energía sustentable no es mucho más barata que el resto de las energías alternativas. De hecho, como vos decís, entran en el mismo flujo. Correcto. No, bueno, para explicar un poquito, o sea, cada vez hay más empresas preocupadas por la sustentabilidad. Por ejemplo, nosotros estuvimos charlando con Tarjeta Naranja, que lo que está haciendo hoy por hoy, por ejemplo, es calcular su huella de carbono de su fiesta de fin de año. Ellos analizan su huella de carbono de su fiesta de fin de año, llegan a un resultado como hicimos con la calculadora, y luego sacan a los empleados a plantar árboles y hacen otro tipo de acciones. Procter & Gamble, todas las grandes empresas ya tienen hoy por hoy un gerente de sustentabilidad. Y cada vez esto está más metido en nuestra sociedad. Por ejemplo, mi hermanito tiene 14 años y yo voy al supermercado y me están por dar bolsas de plástico y me dice no se te ocurra usar bolsa de plástico y me hace ir y agarrar una bolsa reciclada, ¿no? Y lo que queremos nosotros también explicar es el tema de que los fondos, que cuando tengamos este tipo de empresas, por ejemplo, puede ser una empresa de aviación, una aerolínea hoy por hoy, no tiene ninguna forma de ser verde. Hoy por hoy las aerolíneas todavía no pueden poner paneles solares arriba de sus alas. Entonces, una aerolínea que quiera limpiar su huella de carbono en los viajes que hace, podría, por ejemplo, acceder a nuestro certificado, ¿cierto? Hoy por hoy en Europa, cuando uno compra un pasaje, en el mismo proceso de compra, el consumidor final, en este caso, puede elegir limpiar su huella de carbono de ese viaje por $2, $3, un ejemplo. Entonces, y otra de las partes importantes de esto es que, por ejemplo, en Argentina el objetivo es que 20% de la electricidad sea renovable para el 2025, ¿no? Hay muchas formas de lograr esto, los grandes usuarios principalmente. Una empresa como Techint para el 2025 va a tener que tener 20% de su energía que sea renovable.
como hace Techin, puede instalar paneles solares, hacer plantas como YPF lo está haciendo, por ejemplo, o también nuestro ideal sería que pueda acceder a comprar esos certificados, porque ¿dónde va parte de los fondos de estos certificados? Al origen, a las empresas de energía renovable, siempre un concepto de adicionalidad, de que todos los fondos, o sea, que ayudan, o sea, el objetivo final es generar más energía renovable, ¿cierto? Van para inversiones en energía, Correcto, sí. en energía renovable. Sí, pero perdón, pero vos hablabas también de por qué alguien se tendería a, por ahí, a un producto más caro. Primero, temas sustentables, por ahí un tema de conciencia propia, ya sea del emprendedor, de la persona, de la empresa, y mismo porque el mundo cada vez te lo va demandando cada vez más. Las redes sociales hoy te liquidan. Digo, no redes tenés sociales, que pero validar los consumidores, en la sociedad tu producto. Claro. Y los consumidores alrededor del mundo y acá están Claro. demandando cada vez más y cada vez más certificaciones para saber que esa energía es limpia, Claro. que esa soja está certificada y no deforestó, que los animales se trataron bien y no emitieron tanto carbono, Claro, etcétera, claro. etcétera. Yo Con lo cual leí- es un círculo virtuoso en este caso. Yo leí sobre el caso de Starbucks. ¿Hay alguien de Starbucks acá? ¿No? A mí me encanta el café, pero voy a hablar mal de Starbucks. Starbucks te vende un café, no sé si lo está vendiendo acá, creo que no, pero en Estados Unidos, que es un café sustentable, un café que te garantizan que no está hecho con la explotación de la gente muere de hambre en África. Con trabajo esclavo. y ese Exactamente, tipo de con trabajo cuestiones. esclavo y demás. Ahora, ese café te lo cobra más caro y hay posibilidad de que la gente en Estados Unidos, que se sienten de esa manera que están contribuyendo con el mundo y con que se acabe el hambre en África, contribuyen a las ganancias de Starbucks, digamos. Lo que está pasando ahora es que después no te van a comprar el otro café. Es decir, que los controles son tan grandes que alguien va a salir a denunciar que... A eso es a lo que tenemos que ir, a que se compre lo que sea certificado, que haya tenido cierto rastro y proceso de sustentabilidad. En el caso de la Argentina y de los impuestos, se habló y se sigue hablando, y para un empresario el tema impositivo siempre es un problema, porque el Estado presiona mucho, porque hay una carga impositiva muy grande y es lo que muchas veces no genera que la empresa siga creciendo. ¿Ustedes qué piden? O sea, cuando un empresario si ustedes mañana se sientan con SICA de producción, la Secretaría de Agroindustria o el organismo que fuere según la actividad, del ámbito gubernamental, ¿qué se le pide? Yo creo que hay que pasar... yo tengo un proyecto, una idea para que los privados salgamos en forma mucho más agresiva a proponer soluciones creativas. Yo creo que hay que salir de la trampa, o sea, ya está clarísimo que los impuestos no se pueden bajar por los gastos públicos es difícil bajar. Y dice, bueno, vayamos a algo que encuentre la diagonal creativa entre esta situación de entrampamiento que tenemos y hacia dónde queremos ir, que es resolver ese punto de inflexión que nos permita eliminar el déficit fiscal, poder tener moneda y liberar las fuerzas de crecimiento de la economía que, sin duda, la economía argentina, claro, por haber estado creciendo tan poco durante tantos años, tiene un potencial enorme de crecimiento hacia adelante si le das básicamente moneda y solucionás el déficit fiscal. Yo creo que tenemos que lograr una transición de los empleados públicos, que sobre todo en ciertas provincias hay un problema grave de empleo público, de exceso de gasto en empleo público, hacia el sector privado. O sea, hoy lo que vemos en Argentina es que el principal gasto público es el empleo, más que las jubilaciones. Lo que tiene el empleo público es un gasto público más escondido, ¿no? Porque está repartido entre nación, provincia, municipios, y hay mucha informalidad, hay mucho monotributista, digamos, incluso dentro del Estado. Pero las estimaciones de CIPEC, de ASAP, de varias instituciones, hablan de aproximadamente unos 4 millones y pico de empleados públicos contra 2.300.000 que había hace 15 años, ¿no? Es más del 13% del PBI gastamos en empleo público. Y mucho de ese empleo público ya no tiene razón de ser, ¿no? Porque la mayoría del exceso del empleo público está en regiones del país que no tenían posibilidades productivas, ¿no? Esas famosas provincias donde hay por ahí 50, 60% de empleo público, cuando la ubicación importaba, ¿no?
A partir de las nuevas tecnologías de la economía del conocimiento, la ubicación, la localización geográfica deja de importar, con lo cual hoy es factible pensar en que podemos hacer una transición entre empleados públicos y sector privado, dándole además al sector privado algunos beneficios desde el punto de vista de incentivo fiscal, etcétera, para contratar ese empleo. Se hizo, hay un caso en Estados Unidos, en 2012 lo hizo Obama, de hecho lo hizo con los militares, ¿no? Que era difícil pensar en Estados Unidos en despedir militares. Ellos veían que había un exceso de gasto público y vieron que el principal problema estaba en el sector militar. Y alguien del equipo Obama vino con la idea de incentivar a los privados a que tomen militares en actividad. Y fue un éxito impresionante. En 3 meses, 100.000 militares pasaron del sector público al privado. Esta es una idea, ¿no? Puede haber otras, pero yo creo que tenemos que empezar a pensar soluciones creativas que nos permitan llegar a ese punto de inflexión, porque si no, nos vamos a morir sin haber llegado, ¿no? Es como que lo tenemos más o menos cerca, pero se acerca y se aleja. Están diciendo que tenemos los últimos 5 minutos ahí y hay acá una propuesta muy interesante de FADA que es una respuesta en solo una línea o pueden ustedes articular de cómo construir el solo juntos desde lo empresarial. ¿Se pueden unir las empresas? Bueno, vamos, ya estamos todos. No, ahí creo, y creo que hay varios ejemplos. Peor hubiese sido si el panel era político. Dígame, sí. Era un panel político y empezaban a volar la silla. La integración público-privada es fundamental para el crecimiento y el desarrollo. Creo que ahí está un poco el kit de cómo también poder empezar a darle vuelta a algunos de los problemas. Muchas veces desde las empresas se ve al gobierno únicamente como trabas y cobrador de impuestos. Desde el gobierno ven las empresas que lo único que quieren es maximizar su beneficio y ya se genera de nuevo otra grieta más dentro de este país. Pero hay muchos, digamos, ejemplos de articulación público-privada que son beneficiosas y la verdad no sé por qué. Puedo desarrollar varias cosas, ¿no? de por qué algunas tuvieron suceso y otras fracasaron, pero creo que no se le da, digamos, la importancia y el empuje que se le tendría que dar ahí. Creo que ahí, corto, se puede hacer eso. Público-privado, la integración público-privada es muy importante. Había pensado tanto, pero como me dijiste 4 minutos... estoy en comercio exterior y yo pediría al ministro Sica que si realmente queremos tener un país exportador con este gran programa Argentina Exporta, que realmente demostremos con contundencia, que seamos generosos. Siempre digo tenemos que ser generosos. ¿Por qué? Porque eso genera un círculo virtuoso. Entonces, hagamos como otros países, fomentar desde el lado económico las exportaciones, pero si estamos pidiendo al exportador que pague para exportar, ya venimos mal. Entonces, si es posible subsidiar, ya estoy pidiendo mucho, pero bueno, ayudar al exportador, crédito, por favor, financiación en tasas razonables. Es terrible, las tasas hoy son imposibles. ¿Cómo podés crecer si no tenés dinero accesible? Yo comparo siempre con Brasil, que es tan simple acceder a un crédito, basta tener conducta, demostrar que facturás, que podés, que tenés recursos y no tenés que presentar la vacuna, las propiedades, nada. Es decir, entonces el círculo virtuoso se genera así, bueno, yo confío, yo doy y estoy segura que al dar voy a generar puestos de trabajo, voy a generar riqueza, voy a generar producción, industria y todo, pero primero tiene que partir de aquí. La articulación es muy importante, sí. Hay que aflojar también con las leyes, es decir, quedamos a medio camino con las leyes laborales, yo creo que es un tema que tenemos pendiente, una asignatura pendiente. Solo juntos, no mirar al empresariado, no mirar al empresario como un enemigo de la patria, porque parece que siempre el empresario es el enemigo, el que está en la vereda de enfrente, y en realidad los empresarios estamos siempre tratando de mantener las fuentes de trabajo, hacer crecer las fuentes de trabajo
y de cuidar a quien colabora. A ningún empresario le gusta tener que despedir a alguien. Es lo más triste. Yo les digo, lo más triste que hay es tener que despedir a una persona que ha colaborado, que viene colaborando. Es horrible. No lo tomamos con ligereza. Así que solo juntos, trabajando juntos, más trabajo y menos especulación sería esto, y más inversión. Eso sería lo que se podría hacer solo juntos o todos juntos. Yo creo que es la clave. Y yo creo que para poder realmente estar todos juntos en algún punto, es necesario identificar el verdadero desafío o el verdadero enemigo, ¿no? El otro día escuchaba a un especialista, ahora no me va a salir el nombre, en las cuestiones de la grieta, que lo analiza en todo el mundo. Y vino a la Argentina, tuvo una audiencia con el presidente, yo tuve la oportunidad de escucharlo hablar, y él decía, bueno, pero si ustedes tienen una grieta, decía, ¿y por qué no hay un enemigo externo? Decía Chile. Y yo decía, me llamó la atención realmente, pero no voy a dar el nombre ahora porque lo maté, pero realmente me pareció una burrada lo que decía, ¿no? El enemigo está muy claro, el enemigo es el sistema, que lo construimos todos, ¿no? Yo no sé si alguno conoce la filosofía que construye Hannah Arendt. Ella habla de la banalidad del mal, ¿no? Lo que dice Hannah Arendt era una exiliada del nazismo y ella va a cubrir el juicio Eichmann, que lo atraparon acá en la Argentina, que era uno de los personajes más nefastos, más importantes del nazismo. Y ella va cubriendo día a día, ¿no?, este juicio. Y ella, esos primeros días, empieza como a sorprenderse y empieza a describir algo que ella veía y que le llamaba poderosamente la atención, pero sobre todo le daba mucho miedo. Ella decía, me da miedo lo que estoy descubriendo, dice, porque es mucho peor que lo que yo pensaba, dice. Yo pensaba que Eichmann era una mala persona, pensaba que era intrínsecamente malo, y me di cuenta que no, que era solo un burócrata irreflexivo, dice, era solo un engranaje de un sistema que había construido todo este aparato de personas organizadas, que había llegado a generar semejante daño sin que nadie fuera responsable, ¿no? Cada uno de esos engranajes, ella decía, hacía lo que creía que estaba bien y habían creado una maquinaria del mal. Obviamente, salvando las distancias, esto nos pasa siempre. A los seres humanos, en las organizaciones humanas, nos pasa que en las formas de organizarnos creamos sistemas, órdenes, que son ajenos a cada una de las partes y que tienen capacidad de hacer las cosas muy mal. Entonces yo creo que el desafío es identificar los cambios que tenemos que hacer, y ahí sí hace falta todos juntos para cambiar el sistema y no buscar culpables, porque de eso se alimenta el sistema, se alimenta de las grietas, se alimentan de que busquemos culpables donde no los hay, ¿no? Bueno, para terminar, desde nuestro lado, del Todos Juntos, viene para nosotros la responsabilidad de trabajar en energías renovables, en luchar contra el calentamiento global. No solo puede ser una responsabilidad del gobierno, sino tiene que ser una responsabilidad del gobierno, las empresas y los consumidores. El objetivo de energía renovable en Argentina es del 20% para el 2025, hoy estamos en un 6,5%, en Europa es del 40%. Creemos que para llegar a esos objetivos tenemos que trabajar todos juntos, o sea, consumidores, empresas y gobierno. Delia, Eduardo, Luciano, Ezequiel, gracias, la verdad es muy interesante haber compartido este momento. Muchas gracias, Maxi. Gracias. Me encantó escuchar a los empresarios porque son en definitiva los que ponen en marcha toda esta maquinaria de la economía, de la que después muchos nos quejamos o decimos que las cosas funcionan bien o mal, pero ellos son los que, como bien dijiste al principio, pasan los gobiernos, pero siguen quedando afortunadamente. Gracias a todos y gracias a FADA por esta convocatoria.